es hora de llevar las cosas al siguiente nivel en Ucrania. Es hora de que los Estados Unidos y otras naciones occidentales golpeen fuertemente a Rusia, enviando más ayuda que nunca a Ucrania para escalar el conflicto y quizás finalmente ponerle fin. Eso según el general retirado del ejército de Estados Unidos, David Petraeus. Y cuando un hombre como David Petraeus habla, el mundo militar tiende a escuchar. Nacido en 1952, Petraeus se inscribió en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point después de terminar la secundaria. Continuó disfrutando de una larga e ilustre carrera en el ejército, sirviendo un total de 37 años en el ejército de los Estados Unidos. Durante esas casi 4 décadas de servicio activo, Petraeus ascendió en los rangos, llegando a ser comandante de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad y comandante de las fuerzas de los Estados Unidos en Afganistán. También sirvió como el general comandante de la Fuerza Multinacional en Irak, liderando a todas las fuerzas de la coalición durante partes de la guerra en Irak. Al dejar el ejército, pasó a convertirse en el 4º director de la Agencia Central de Inteligencia. Aunque puede que esté retirado en estos días, Petraeus sigue activo. Enseña en universidades de todo el mundo y mantiene un ojo cercano en los eventos geopolíticos, compartiendo la sabiduría de su experiencia en entrevistas y artículos de medios. Ha sido una voz fuerte y crítica de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania desde que comenzó la guerra. En julio de 2022, se unió a otros 3 exgenerales militares para formar el Consejo Asesor Estratégico para la Defensa de Ucrania, con la misión de proporcionar orientación experta y perspectivas estratégicas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde entonces ha hablado en contra de Rusia en numerosas ocasiones. Ha criticado no solo los supuestos motivos del país para invadir, sino también sus tácticas y los estándares generales establecidos por sus líderes militares y fuerzas. En 2023, cuando se le preguntó si Rusia estaba luchando para lograr sus objetivos debido a fallos en la inteligencia, reclutas o cultura militar, emitió una respuesta condenatoria. La lista de problemas es extensa, incluyendo un mal diseño de campaña y una formación completamente inadecuada, entre otros. Durante esos meses estaban desplegados en las fronteras norte, este y sur de Ucrania. Un control de mando y comunicaciones deficiente, una disciplina inadecuada y una cultura que tolera los crímenes de guerra y el abuso de las poblaciones locales. Equipamiento deficiente, como torretas de tanques que se desprenden durante incendios en los mismos. Capacidades logísticas insuficientes, incapacidad para lograr efectos de armas combinadas para emplear de manera efectiva todas las capacidades terrestres y aéreas juntas. Arquitectura organizacional inadecuada, falta de un cuerpo de oficiales no comisionados profesional, un sistema de comando de arriba hacia abajo que no promueve la iniciativa en los niveles inferiores y corrupción generalizada. Eso socava cada aspecto de su ejército y el complejo militar industrial de apoyo. Petraeus también ha criticado la dependencia de Rusia en tácticas de fuerza bruta y ataques de artillería abrumadores, sugiriendo que el ejército del país ha sido particularmente derrochador, valorando el volumen sobre la precisión y destruyendo por completo pueblos y aldeas simplemente para poder capturar pequeñas e insignificantes parcelas de tierra. Por el contrario, ha elogiado repetidamente a los valientes defensores de Ucrania por su notable capacidad para resistir y repeler a una fuerza mucho mayor mientras lanzan exitosos contraataques propios. Petraeus también ha sido uno de los defensores más vocales de la ayuda continua a Ucrania. Ha instado continuamente a las naciones de la OTAN a desempeñar su papel y continuar enviando armas y municiones a Kiev, ya que comprende lo importante que es esto. En una entrevista en 2022 con Cable News Network, por ejemplo, Petraeus señaló cómo Rusia se vio obligada a reubicar sus cuarteles generales y suministros de combustible en respuesta al suministro de sistemas de cohetes de alta movilidad a Ucrania por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido. Esto, dijo, tuvo un gran impacto en términos de ralentizar los avances rusos en Ucrania. Agregó que el apoyo occidental también había dado a los soldados ucranianos la oportunidad de mejorar sus contraofensivas y recuperar ciertos territorios también. En los años desde entonces, Petraeus ha pedido una y otra vez que los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN envíen armamento más valioso y que cambie el juego a Ucrania, como los sistemas de misiles Patriot. Ahora, quiere que la alianza vaya aún más lejos y golpee a Rusia más duro que nunca antes. El lunes 28 de julio, en un evento del Instituto Hudson en Washington, Distrito de Columbia, Petraeus declaró que un alto al fuego en esta guerra no ocurrirá hasta que Ucrania sea lo suficientemente fuerte para cambiar la dinámica del campo de batalla y detener los avances rusos de una vez por todas. Para eso, argumenta Petraeus,
Ucrania necesita aún más ayuda de sus aliados occidentales. No preveo un acuerdo de alto al fuego entre Rusia y Ucrania, hasta que los Estados Unidos, los países europeos y otros países occidentales proporcionen tanta ayuda a Ucrania que puedan cambiar la dinámica en el campo de batalla. En otras palabras, el exgeneral quiere ver a Ucrania no solo siendo capaz de repeler los ataques rusos y lanzar contraataques propios aquí y allá, como su reciente recaptura Kindrativka. En cambio, quiere que las fuerzas armadas ucranianas sean lo suficientemente fuertes para evitar que los rusos tomen más tierra. Y quizás incluso para empujarlos poco a poco, deshaciendo todos sus esfuerzos en los últimos años en regiones como Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia. Eso, para Petraeus, es lo único que hará que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, finalmente acepte que esta invasión fue un gran error y finalmente la termine. Esto coincide con comentarios anteriores del ex jefe de la CIA, quien ha dicho repetidamente que la única forma de detener la guerra es básicamente haciendo imposible que Putin gane. Allá en 2023 le preguntaron cómo pensaba que terminaría la guerra, declarando creo que termina en una resolución negociada, cuando Putin reconozca que la guerra es insostenible tanto en el campo de batalla, donde Rusia ha, en el primer año, probablemente sufrido muchas veces las pérdidas que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sufrió en casi una década en Afganistán y en el frente interno, que ha sido fuertemente impactado por sanciones económicas, financieras y personales y controles de exportación. Ese punto parece más cercano hoy de lo que lo estaba en 2023, cuando Petraeus hizo esos comentarios. Rusia ha sufrido pérdidas colosales en los años intermedios, con más de 1 millón de bajas. También ha perdido grandes cantidades de equipo militar, desde tanques y vehículos blindados hasta sistemas de defensa aérea, estaciones de radar y aviones. El país también enfrenta un periodo potencialmente prolongado de dificultades económicas provocadas por las sanciones occidentales, y el enorme costo de la guerra, combinado con una dramática escasez de mano de obra y otras crisis, casi todas las cuales están directamente conectadas con el conflicto. Aún así, la guerra continúa. Esto, en la opinión de Petraeus, es una señal de cuán desesperado y comprometido está Putin con esta invasión, y como incluso una gran pérdida de vidas de su propio pueblo no es suficiente para cambiar su mente. Señaló cómo Rusia ha sufrido ahora más de 1 millón de bajas, con 500.000 de los heridos que se dice que no pueden volver al frente. Ese es el tipo de costo que ha estado dispuesto a soportar. Entonces deberías hacer algo muy drástico. Debes frenarlos de inmediato. En el campo de batalla, Petraeus no es ajeno a los conflictos que involucran una gran pérdida de vidas. Durante su discurso en el Instituto Hudson, recordó tener que escribir cartas de condolencia a las familias de los soldados caídos, admitiendo que tenía problemas para entender la magnitud de las pérdidas en Ucrania. Cree que la guerra ha sido tan devastadora para las fuerzas rusas que incluso puede haber hecho que algunos de los comandantes del país y las mentes militares más experimentadas pierdan la cabeza. Hasta cierto punto. Citó el ejemplo de Yevgeny Prigozhin, el difunto líder del infame grupo mercenario Wagner. Prigozhin fue una vez uno de los confidentes y partidarios más cercanos de Putin, así como una de las personas más poderosas de Rusia, controlando una gran red de empresas con estrechos vínculos con el Ministerio de Defensa ruso y los servicios de inteligencia. Durante las primeras etapas de la guerra, Prigozhin fue una de las figuras clave que lideró la carga hacia Kiev. Pero con el tiempo, a medida que la invasión rusa flaqueaba y fallaba, y el grupo Wagner sufría decenas de miles de bajas, el jefe mercenario finalmente se volvió contra Putin y lideró una breve rebelión contra Moscú antes de morir en un sospechoso accidente de avión. Un poco después, Petraeus se pregunta si el jefe mercenario pudo haberse vuelto un poco loco después de ver morir a tantos de los hombres bajo su mando. Ciertamente es posible, y es probable, que otros comandantes rusos, así como oficiales y soldados de todos los rangos y niveles, hayan sufrido desgloses similares. Después de presenciar la pérdida de innumerables hermanos en armas, el exgeneral pasó a discutir las demandas de Putin para un acuerdo de paz, que incluyen la remoción y reemplazo del actual presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, la desmilitarización de Ucrania y una prohibición total de la posible membresía de Ucrania en la OTAN en el futuro. Eso es obviamente inaceptable para el presidente Zelensky y realmente para el pueblo ucraniano. Son otra señal de que Putin realmente no está serio en negociar un fin a la guerra en este momento. Porque mientras su país esté obteniendo ganancias, no importa cuán pequeñas y lentas puedan ser, entonces él quiere seguir adelante. Quiere expandir su esfera de poder e influencia,
aumentar el territorio de Rusia una milla cuadrada a la vez y debilitar a Ucrania poco a poco. Y no importa cuántos de sus compatriotas mueran o resulten heridos en el proceso, o cuántos padres, cónyuges e hijos rusos queden para llorar la pérdida de sus seres queridos. Mientras haya algún tipo de progreso, Putin no se detendrá. Así de despiadado es y cuán poco le importa la difícil situación de su pueblo. Petraeus enfatizó esto en su discurso. Y así hacer lo necesario para permitir que Ucrania los detenga en seco, quizás incluso los retroceda un poco. Esa es la forma de establecer las condiciones para donde Putin finalmente podría estar dispuesto a sentarse en una mesa y considerar algo que sea realista. Sin embargo, eso requeriría aún más ayuda financiera y militar a Ucrania desde países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, etc. Estas naciones y otras a lo largo de la alianza de la OTAN ya han apoyado fuertemente a Ucrania desde que comenzó la guerra. Los Estados Unidos, por ejemplo, hasta ahora han gastado alrededor de $175.000 millones con cerca de $130.000 millones yendo directamente al gobierno de Ucrania. En forma de armas, equipo, apoyo presupuestario y ayuda humanitaria, la Unión Europea, mientras tanto, ha proporcionado alrededor de $180.000 millones en asistencia financiera, militar, humanitaria y para refugiados en forma de subvenciones y préstamos. Y las naciones de la OTAN continúan subiendo la apuesta. A principios de este año, en la cumbre de la OTAN en La Haya, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reveló que Europa y Canadá están enviando más apoyo a Ucrania que nunca antes. Lo que estás viendo en este momento es que los socios europeos y canadienses básicamente están aumentando su apoyo para Ucrania. Ya se han prometido más de $35.000 millones este año. Eso es incluso antes de llegar a la mitad del año. El 1 de julio y el año pasado fue un poco más de $50.000 millones para todo el año. Por ende, podemos asumir que el monto total para 2025 superará al de 2024. Y esto te muestra que el apoyo para Ucrania es continuo. Utah también afirmó que la OTAN en su totalidad seguiría comprometida a apoyar a Ucrania y hacer lo que fuera necesario para poner fin a la guerra y prevenir cualquier ataque o intento de invasión en el futuro. Estados Unidos también ha intensificado su apoyo a Ucrania. Después de un breve pero temporal retraso en la ayuda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que un enorme paquete de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional estaba en camino a Kiev, pagado por los aliados de la OTAN. Se espera que el paquete incluya baterías del importante sistema de misiles Patriot y misiles, entre otros equipos. Trump también estableció un plazo claro para Putin, harto de las mentiras y falsas promesas del presidente ruso. El 14 de julio Trump dio a Rusia 50 días para acordar un tratado de paz, o enfrentar consecuencias serias en forma de algunos de los aranceles más grandes jamás vistos. Pero el 28 de julio Trump aumentó la presión y acortó drásticamente su plazo. Hablando en Escocia, donde ha estado jugando al golf, pero también reuniéndose con líderes europeos, Trump dijo que estaba decepcionado con las acciones de Putin, especialmente el bombardeo continuo de ciudades ucranianas y el asesinato de civiles. El presidente dijo que voy a establecer un nuevo plazo de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para que estén esperando. Son 50 días. Quiero ser generoso, pero simplemente no vemos ningún progreso. El plazo original de Trump le dio a Rusia hasta principios de septiembre para llegar a un acuerdo. Ahora, él exige que el Kremlin actúe con mayor rapidez, a más tardar el 10 de agosto. Putin necesita llegar a algún tipo de acuerdo con Kiev o enfrentar las consecuencias. Y Trump está instando a su homólogo ruso a hacer lo correcto, diciendo: a principios de julio, Trump parecía haberse cansado de los juegos de Putin, diciendo que teníamos un acuerdo hecho 4 veces. Luego regresas a casa y ves que Rusia atacó un asilo de ancianos en Kiev. ¿De qué se trataba todo eso entonces? Agregó que ya no estoy tan interesado en hablar. Antes de establecer su plazo inicial de 50 días, en ese momento, Rusia rechazó ese plazo, con el viceministro de Relaciones Exteriores del país, Sergei Ryabkov, diciendo que cualquier intento de hacer demandas, especialmente ultimátums, son inaceptables para nosotros.
El expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien aún mantiene estrechos lazos con el Kremlin, también criticó a Trump por un ultimátum teatral y afirmó que a Rusia no le importaba la amenaza del presidente de los Estados Unidos. Aunque los funcionarios del Kremlin aún no han comentado sobre el último ultimátum, Medvedev una vez más ha compartido su punto de vista en las redes sociales escribiendo: "Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con el propio país de Trump. Sin embargo, queda por ver si Putin comparte esa opinión. Porque si se cumple el plazo y Rusia no logra llegar a un acuerdo, el próximo conjunto de aranceles de Trump podría llevar la economía del país a sus rodillas. La Casa Blanca ha revelado que los aranceles cubrirían todos los productos rusos, lo que dificultaría mucho más que el país realice comercio internacional. Cualquier país que todavía haga negocios con Rusia, como aquellos que compran y usan petróleo ruso, también sería castigado severamente. Y ese castigo podría empeorar aún más si la ley de sanciones a Rusia de 2025 puede convertirse en ley. Un proyecto de ley bipartidista presentado por el senador republicano Lindsey Graham y el senador demócrata Richard Blumenthal. La ley de sanciones a Rusia le daría al presidente Trump el poder de imponer aranceles de hasta el 500% a los países que ayuden o apoyen a Rusia de cualquier manera. Ese tipo de aranceles impactaría dramáticamente las economías de esos países y probablemente los obligaría a reconsiderar sus inversiones rusas y buscar opciones alternativas. Esto, a su vez, debilitaría aún más la economía de Rusia, que ya se encuentra en una posición precaria. Putin incluso tuvo que anunciar un plan para reducir el gasto militar para 2026 para ayudar a evitar una recesión inminente. La riqueza nacional del país también está disminuyendo velozmente. Y Putin finalmente puede mirar el desastre que ha hecho y darse cuenta de lo insostenible que es todo. A pesar de utilizar todas las tácticas que puede pensar para intensificar y fortalecer la máquina de guerra rusa, Putin debe ver que está fallando. Las ganancias territoriales son lentas. La gran ofensiva de verano fracasa. E incluso disparar un número récord de drones y misiles a las ciudades ucranianas y a la infraestructura civil no está dando los resultados que el Kremlin desea. En resumen, Rusia está fracasando, su economía se está desmoronando, sus pérdidas están aumentando y tiene que recurrir a medidas cada vez más desesperadas para sostener su invasión, como sacar tanques de la era soviética del retiro y enviar escuadrones de soldados a través de la frontera. Montando motocicletas en lugar de vehículos blindados, la moral ucraniana no se está quebrantando. De hecho, el país continúa demostrando una resolución y espíritu notables, sosteniéndose en ubicaciones clave, manteniendo su terreno e incluso contraatacando en ciertas áreas para recuperar la tierra perdida y hacer retroceder a los rusos. Ha llegado a un punto en el que muchos expertos coinciden en que ganar esta guerra es más o menos imposible para Rusia, ya que tomaría décadas literales de esfuerzo e inversión. Es completamente insostenible, y todos pueden verlo. Sin embargo, parece que Putin quiere seguir ignorando la realidad, viviendo en su propio mundo de fantasía, donde el ejército ruso es una fuerza todopoderosa e imparable. Y él, como su gran y glorioso líder, está destinado a pasar a la historia como un Pedro el Grande de la era moderna. Quizás los próximos aranceles de Trump serán el golpe de gracia, la última gota que hace que Putin retroceda y acepte un acuerdo. Pero si no, entonces quizás David Petraeus tenga razón, y una demostración de fuerza fuerte y decisiva sea la única opción que queda, con la OTAN necesitando subir la apuesta una vez más, entregando el tipo de ayuda que cambiará el juego, que cambiará el campo de batalla a favor de Ucrania a una escala sin precedentes. Si es así, simplemente queda por ver si los miembros de la alianza estarán dispuestos a tomar una decisión tan grande y costosa. Solo el tiempo lo dirá. Si deseas aprender más sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, revisa nuestro video reciente que detalla cómo Ucrania desafió nuevamente las probabilidades casi imposibles para recuperar un pueblo ocupado cerca de la frontera rusa. O descubre cómo las Fuerzas Armadas ucranianas están utilizando tácticas innovadoras para hacer que sus aviones de combate F-16 sean casi intocables. Y finalmente, asegúrate de suscribirte también a nuestro canal de noticias de confianza, para que puedas mantenerte informado y al día sobre todos los últimos desarrollos desde las líneas de frente y más allá.